Bienvenidos una vez más a este su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Pues bien, vamos hoy a las dos primeras reglas de fonología inglesa. Las vocales en inglés tienen sonidos naturales y sonidos alterados. Los sonidos naturales de las vocales en inglés son los siguientes. Tenemos A, E, I, O, U. Pero surge una pregunta, que si usted no la ha hecho, quizás ha escuchado a otro estudiante hacerla al maestro. Si la A en inglés es A, ¿por qué en la palabra parque decimos park y no park? O si la vocal E es I, ¿por qué en la palabra experto decimos expert y no expert? Si la vocal I en inglés es I, ¿por qué en la palabra camisa decimos shirt y no shirt? O si la vocal O es O, ¿por qué en el verbo trabajar decimos work y no work? Si la vocal U es U, ¿por qué decimos nurse y no nurse? Y la respuesta que usted siempre ha escuchado es la siguiente. Es que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Eso es totalmente falso. Todo lo que existe bajo el cielo y la tierra tiene su porqué. Es cuestión de los hombres investigarlo y encontrar esa razón. Aquí va la primera regla. Tomen nota en su casa. Primera regla. Cuando una vocal tiene delante de ella dos o más consonantes, la vocal pierde su sonido natural. Veamos en la palabra parque. Como usted puede observar, en la palabra parque, la vocal A, su sonido en inglés sería A. Pero como tiene delante dos consonantes, que son la R y la K, la vocal A perdió el sonido natural. Tenemos en la palabra experto. En ambos casos, la vocal I tiene delante de ella dos consonantes. Por esa razón, la vocal I perdió su sonido natural. Decimos expert. Vamos a la tercera palabra, la palabra camisa, shirt. La vocal I en inglés, su sonido natural es I. Pero como usted puede observar, aquí la vocal I tiene delante dos consonantes que son la R y la T. Por esa razón, perdió su sonido natural. Decimos shirt. En el verbo trabajar, la vocal O, su sonido natural es O. Pero como tiene delante dos consonantes, perdió el sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Segunda, vemos que la vocal perdió el sonido porque tiene delante dos consonantes. ¿Qué sonido va a adquirir? Eso lo vamos a ver en la segunda regla. Vamos a la última palabra, la palabra nurse, enfermera. La vocal U, su sonido natural en inglés es U. Pero como tiene dos consonantes, que son la R y la S, perdió el sonido natural, entonces decimos nurse. Como usted puede ver, las vocales pierden su sonido natural cuando tienen delante de ella dos o más consonantes. En la palabra bank, la vocal A perdió el sonido natural porque tiene delante de ella dos consonantes que son la N y la K. En la palabra west, la vocal I perdió el sonido natural porque tiene delante dos consonantes que son la S y la T. En la palabra first, la vocal I, la I, perdió el sonido natural porque tiene delante tres consonantes que son la R, la S y la T. En la palabra word, la vocal O perdió el sonido porque tiene delante dos consonantes que son la R y la D. Luego vemos en la palabra purse, la vocal U perdió el sonido natural por tener delante dos consonantes que son la R y la S. Hemos comprobado que efectivamente las vocales en inglés pierden su sonido natural cuando tienen delante dos o más consonantes. Sin embargo, usted ha escuchado muchas veces este dicho: toda regla tiene su excepción. Aquí tenemos una gran excepción. Aquellas palabras que terminan en IGH, IGHT, IGN, IND, la vocal I no pierde el sonido natural aunque tenga delante dos o más consonantes. Por ejemplo, tenemos la palabra high.
la palabra high, se supone que la vocal I debería perder el sonido porque tiene delante dos consonantes, pero no lo pierde porque termina en IGH. Tenemos en la palabra light, que significa luz. En la palabra light se supone que la vocal I debería perder el sonido porque tiene delante tres consonantes, pero no lo pierde. Decimos light. ¿Por qué no lo pierde? Porque termina en IGHT. Luego tenemos la palabra sign, letrero o señal. La vocal la I, no pierde el sonido a pesar de que tiene delante dos consonantes. ¿Por qué no lo pierde? Porque termina en IGN. Luego tenemos la palabra blind, la cual significa ciego. La vocal I no pierde el sonido a pesar de que tiene delante dos consonantes. ¿Por qué no lo pierde? Porque termina en INB. Entonces, en conclusión, todas aquellas palabras que terminan en IGH, IGHT, IGN, IND, la vocal I no pierde el sonido aunque tenga delante dos o más consonantes. A continuación les daré otras palabras. Tenemos write. Tenemos la palabra sign, design. Tenemos la palabra find, encontrar. Luego tenemos la palabra might. Luego venimos con la palabra resign. Y luego tenemos la palabra behind. Como usted puede ver, esta excepción sí se cumple. Así que vamos a continuación al próximo segmento. Ya sabemos cuándo las vocales pierden el sonido. Las vocales pierden el sonido cuando tienen delante dos o más consonantes. La pregunta que surge ahora es, ¿y qué sonido adquiere la vocal? Bueno, aquí viene la segunda regla. Las vocales I, O, U, una vez que han perdido su sonido natural y tienen delante de ella una R, entonces la pronunciamos como R. Les repito, las vocales I, O, U, una vez que ellas han perdido el sonido natural y tienen delante de ella una R, entonces la pronunciamos como R. Veamos si esto de verdad funciona. Tenemos la palabra camisa. Imagínese que esta palabra usted nunca la había visto y usted quiere saber cómo se pronuncia. Hagamos lo siguiente. Aquí la vocal I, su sonido es I. El sonido de la I en inglés es I. Pero aplicamos la primera regla. Dice la primera regla que cuando una vocal tiene delante dos consonantes, la vocal pierde el sonido natural. Entonces, en la palabra camisa, la vocal I perdió el sonido porque tiene delante dos consonantes. Ahora, vemos que la vocal I tiene delante de ella una R. Entonces, esto la califica para que la pronunciemos como R. Decimos shirt. Fíjese en el diagrama en la parte superior en la pizarra. Dice, por ejemplo, la palabra, el verbo trabajar. Imagínese que esta palabra usted nunca la había visto y usted quiere saber cómo se pronuncia. Pues veamos. Aquí tenemos la vocal O, su sonido natural en inglés es O, pero como tiene delante dos consonantes, perdió el sonido. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Mire el diagrama. O más R, R. Decimos work. Ahora tenemos la palabra enfermera. La vocal U en inglés, su sonido natural es U. Pero aquí vemos que la vocal U tiene delante dos consonantes. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pierde el sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Observe el diagrama. U más R igual R. Entonces decimos nurse. ¿Por qué razón esta técnica es importante? Bueno, esta técnica es importante porque por tres razones. En primer lugar, una de las partes más difíciles de aprender inglés es la pronunciación. Y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, la pronunciación es la parte más difícil. Entonces, a través de la fonología, nosotros podemos visualizar la pronunciación como algo muy sencillo, algo muy simple. En otras palabras, esta técnica simplifica el aprendizaje de la pronunciación. En segundo lugar, esta técnica es importante porque el inglés varía mucho en cuanto a pronunciación. Por ejemplo, el verbo trabajar, usted va a escuchar personas que dicen work, otros dicen work. La palabra enfermera, usted va a escuchar gente que dice nurse, otros dicen nurse. Ahora, ¿cómo va a saber usted cuál es la pronunciación correcta? A muchos de ustedes, cuando estaban en el colegio, les enseñaron que el día jueves se decía Thursday.
Otros maestros dijeron que no era Thursday, sino Thursday. Ahora, a través de esta técnica, usted sabe que ni es Thursday ni es Thursday. Aplicamos la regla. Aquí en la palabra jueves, la vocal U, su sonido natural es U. Pero como tiene delante tres consonantes, que son la R, la S y la D, perdió el sonido. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Aplicamos la segunda regla. U con R delante, R. Decimos Thursday. Magnífico. Como usted puede ver, en segundo lugar, esta técnica es importante porque usted se autocorrige a sí mismo y puede corregir a otros. En tercer lugar, ¿por qué es importante esta técnica? Porque a través de esta técnica usted aprende a pronunciar solo. ¿Quiere que se lo demuestre? Pues veamos a continuación. Aquí tienen esta palabra que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen. Esta palabra significa coqueta. Veamos cómo se pronuncia. No tengo que decirle cómo se pronuncia. Simplemente aplique la regla 1 y aplique la regla 2. Veamos. La vocal I en inglés, su sonido natural es I. Pero aquí vemos que tiene delante dos consonantes. ¿Qué pasa cuando la vocal tiene delante dos consonantes? Excelente. La vocal pierde su sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Observemos la segunda regla. I con R delante, Entonces decimos flirt. Magnífico, excelente. Les voy a dar otra palabra. Tenemos aquí la palabra estallar o explotar. Aquí vemos que la vocal U, su sonido natural es U, pero tiene delante dos consonantes que son la R, tres consonantes, la R, la S y la T. Entonces, ¿qué pasa con la U? Excelente, pierde su sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Observemos la segunda regla. U con R delante, decimos burst. Magnífico. Ahora le doy otra palabra. Miren esta palabra en la pizarra. ¿Cómo usted la pronunciaría? Esta palabra significa iglesia. La U en inglés, su sonido natural es U. Pero vemos que tiene tres consonantes. Tiene la R, tiene la C y la H. Entonces la vocal U ya no va a sonar como U. Perdió el sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Aplicamos la segunda regla. U con R delante, Decimos church. Excelente, magnífico. Veamos esta palabra. Significa fornido, bien fuerte. Entonces, aquí vemos que la vocal U, su sonido natural es U, pero tiene delante más de dos consonantes. Entonces pierde su sonido natural. Ahora, ¿qué sonido va a adquirir? Veamos la segunda regla. U con R delante, Decimos sturdy. Magnífico. Como usted puede ver, yo puedo escribirle a usted en la pizarra muchísimas palabras más. Puedo llenarle la pizarra de palabras que usted no conoce y me las va a pronunciar perfectamente. Y solamente hemos visto dos reglas. Siga en sintonía con nosotros cada semana. Y en unas cuantas semanas, usted se va a convertir en un experto en pronunciación. Usted será capaz de agarrar un periódico o una revista en inglés y leerla en voz alta. Sí, todo esto es posible a través de su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega.